La historia de México nos presenta incontables episodios, momentos destacados, memorables y otros bastante penosos. Sin embargo, muchas veces valdría la pena conocer una perspectiva más allá de la de los protagonistas de dichas historias, siendo precisos, la de aquellas personas que estuvieron cerca en los momentos más difíciles. Durante la decena trágica, sabemos que el gran protagonista de dicha tragedia es el presidente Francisco I. Madero, dejando de lado a una persona que también vivió ese y otros momentos. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta Sara Pérez de Madero, la historia de una primera dama. De origen cretano, nació un día 19 de junio de 1870. Desde su infancia tuvo bastantes oportunidades debido a que era hija de un hacendado. Ya en su adolescencia estudió en la Ciudad de México y de ahí partió a California, donde continuó sus estudios. Fue en ese entonces cuando conoció a Mercedes y Magdalena Madero, de quienes se hizo amiga al poco tiempo. No pasaron muchos años para que, junto a las hermanas Madero, asistiera a un evento familiar en la Ciudad de México, donde conoció a Francisco, y ambos comenzaron a entenderse y tomarse afecto. Sin embargo, el joven Madero tenía 25 años, y Sara era unos años mayor, de modo que decidió que no era buen momento para entablar mayores vínculos con persona alguna. De igual manera, la visitaba, viajando desde San Pedro de las Colonias hasta la capital. Lamentablemente, el joven coahuilense llegó a la conclusión de que aquello no tenía sentido, y siendo 1897, decidió terminar con aquel intento de noviazgo, sin dejar de lado que Madero deseaba aprovechar su juventud para viajar y conocer a otras personas. La noticia fue un duro golpe para Sara, mientras que Francisco se dedicó al ocio, a embriagarse y a visitar sitios de mala nota en el norte del país, lo mismo que a tener amoríos fugaces. Llegó el año de 1902 y Madero cayó en la cuenta de que aquella vida que llevaba no le dejaría nada bueno. Sin más, entendió que Sara era la mejor persona que había conocido, debido a que era buena, amable e inteligente, sin omitir que se sintió celoso a causa de que otro joven adinerado ya la cortejaba. De golpe, Francisco dejó todos los vicios y se entregó de lleno a la práctica del espiritismo. De hecho, los espíritus le avisaron que debía purificar su alma si deseaba que Sara se volviera a interesar en él. Durante todo el año de 1902, no le pidió, le suplicó que volviera a su lado, le imploró por una oportunidad, jurándole amor y lealtad. Le escribía todo tipo de cartas y ella, a pesar de la estima que todavía le guardaba, no cedió, siendo distante y llamándole señor Madero, dándole a entender que existía una gran brecha entre ellos dos. Francisco le pedía que no le llamara así, que le dijera Pancho, como todos sus amigos, lo que Sara no aceptó, y se limitaba a darle las gracias por aquellas cartas. Madero insistió durante meses, hasta que Sara finalmente comprendió que había cambiado. Sin embargo, el cambio fue muy extremo, debido a que Pancho ya no bebía alcohol, no comía carne y empleaba medicamentos que, según él, no contaminaban su cuerpo, llegando a formarse en la homeopatía. Siendo el 26 de enero de 1903, se casaron en el civil y al día siguiente por la iglesia. Sara siempre apoyó a Francisco y éste siempre buscó lo mejor para Sara. Nunca dejó de confiar en él, ni siquiera cuando decidió comenzar con su campaña presidencial, encarando a Porfirio Díaz. Durante ese tiempo, conoció a otros simpatizantes de su esposo, destacando a los hermanos Aquiles y Carmen Cerdán. De igual manera, estuvo con su marido mientras éste se encontraba en prisión y lo acompañó
a las campañas políticas y militares de 1910 y 1911, lo mismo que a los eventos políticos y a las negociaciones con el gobierno de Díaz. Llegó con él a la Ciudad de México y al poco tiempo se convirtió en la primera dama. Mientras Pancho gobernaba, Sara se dedicaba a apoyar a las víctimas del movimiento armado, a los obreros y atendía otros problemas civiles. Fue presidenta del Club de Caridad y Progreso, lo mismo que fundadora de la Cruz Blanca Neutral, sin dejar de lado que junto a Madero fueron los padrinos de bodas de Emiliano Zapata y Josefa Espejo. Durante 1912, la prensa lanzó todo tipo de ataques contra el presidente, empleando artículos y caricaturas ofensivas. Naturalmente que Sara no se vio librada de esto. Su nombre era Sara Pérez de Madero, de modo que la prensa se burlaba de ella, llamándole el Zarape de Madero, sin dejar de lado que ella era la última persona que merecía tales ofensas, debido a que su esposo cometió grandes equivocaciones durante la presidencia, a diferencia de Sara, que fue una gran activista e hizo lo mejor por la sociedad. Llegó el 9 de febrero de 1913. Durante la mañana se dio a conocer un intento de golpe de Estado por parte de varios militares que buscaron tomar Palacio Nacional. Francisco y Sara se encontraban en el castillo de Chapultepec. Sin más, el presidente salió a desfilar por las calles en lo que se llamaría la Marcha de la Lealtad. Se despidieron, sin saber que nunca más volverían a verse. Los siguientes días, el presidente se encontró en Palacio Nacional, mientras Sara se dedicaba a brindar apoyo a los soldados leales al gobierno, ya fuese con alimento o dirigiendo la atención médica, lo mismo que a los civiles que sufrieron los daños colaterales de los enfrentamientos. Durante la tarde del 20 de febrero, sabiendo que su esposo había sido detenido, Sara se dirigió a Wilson, el embajador estadounidense, y durante el diálogo le pidió que intercediera por su esposo, a sabiendas de lo que podía suceder. Wilson, en estado de ebriedad, le dijo que Madero terminó así porque nunca siguió sus consejos. Ante el poco sentido que tenía hablar con aquel hombre, escribió al gobierno norteamericano para denunciar lo que sucedía en México. Lamentablemente, la mañana del 23 de febrero se enteró de que Francisco, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, habían sido abatidos la noche anterior. No le permitieron ver a Madero, ni cuando estaba detenido, ni cuando ya habían acabado con él. Se exilió en Cuba, gracias a la ayuda del embajador Manuel Márquez Sterling. Después vivió en Estados Unidos y volvió a México durante 1921. Sara y Francisco nunca tuvieron hijos, sin olvidar que Sara jamás volvió a casarse. Vistió de negro toda su vida, guardando luto. Dejó este mundo el 31 de julio de 1952. A su funeral asistieron los hermanos de la familia Madero, que todavía seguían con vida en aquel entonces, y algunos expresidentes. Muy diferente a los fallos de su esposo, Sara fue un ejemplo de virtud y su historia debería ser conocida. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.